Qué bueno verlos nuevamente. ¿Cómo van con el avance? ¿Han podido obtener algunos resultados de la clasificación? Pues, ¿cómo les ha ido con eso? Tanto la supervisada como la no supervisada. ¿Alguno de ustedes me ha pedido colaboración? Pero pues hay personas que no me han comentado que han tenido ningún inconveniente, entonces espero que no haya sido así. Igual, pues la idea es resolver dudas ahorita al inicio de la clase, eh, solucionar algunos problemas que se hayan presentado. Entonces, si quieren, pues no sé si esperar un ratico a que se conecte más gente, profe. Y, Eh, o no sé, sí creo que varias de las personas que han estado asistiendo faltan, ¿no? sí, Entonces de pronto tal vez es bueno dar un poquito de espera, aunque si alguien pues tiene preguntas, yo creo que se pueden ir resolviendo, claro, ¿no? claro, sí, yo estoy dispuesto totalmente. Me gustaría saber, por ejemplo, si pudieras... Tú eres el que está al mando. Sí, bueno, muchas gracias. No, sí, o sea, yo estoy dispuesto acá para, por si tienen alguna inquietud, alguna duda. La idea de hoy es que, un momentico que estoy acá guardando una cosa. La idea de hoy es que sepamos o tengamos las pautas básicas y los consejos, unos consejos muy útiles a la hora de, ya pues tenemos una clasificación supervisada, ¿cierto? Tenemos un raster categorizado en lo posible. A eso fue a lo que llegamos la clase anterior, cuando explicamos tanto la clasificación no supervisada como la clasificación supervisada. Y ahora pues la idea es mostrarles cómo a través de QGIS se puede hacer un mapa pues muy bonito, muy sencillo, pero completo, eh, de acuerdo pues a lo que se requiere para presentar en este tipo de presentación que sería la de mapa, ¿no? Entonces, cuénteme, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que estuvimos trabajando la clase pasada, que fueron las clasificaciones supervisadas y no supervisadas? ¿Le salieron con el ejemplo o con sus datos? Me gustaría saber eso. Y si no, pues, mm, cómo podemos hacerlo? Si tienen alguna idea o inquietud con respecto a eso, ¿sí? De pronto también les puedo sugerir, ayer de hecho en la noche, sí, creo que fue ayer, con Camilo me reuní y estuvimos revisando algo de su clasificación para su sitio de estudio y nos dimos cuenta que se estaban como confundiendo algunas firmas espectrales de algunas coberturas que quizás son muy parecidas. No sé si Camilo ya pudo resolver esto. Ok, listo, perfecto, no. Ok, entonces estamos ahí pendientes de eso todavía. Eh, Otra cosa que yo les quería mostrar de pronto, ahorita al principio de la clase, cuando terminemos de resolver dudas, no sé si ahorita acabaron de ingresar Diana y Oscar. ¿Cómo están, chicos? Ah, bueno, por ahí Hola Sergio, buenas tardes. ingresando Viviana también. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Alguna duda con respecto a la clasificación que hicimos en la clase pasada? Si pudieron seguir el tutorial. Me interesa saber eso y si pudieron pues, desarrollar el tutorial de forma autónoma con los datos que yo les compartí. O si están intentando inclusive hacer ya una clasificación supervisada para un sitio de su interés o su área de estudio. Sí, entonces, pues ahorita como la primera parte del curso va a ser un poco dedicado a eso, resolver algunas dudas si quedaron y, y si no, pues podemos seguir, que la idea de la sesión de hoy es preparar una presentación así de un resultado que obtuvimos, que
bueno, uno o varios resultados que hayamos obtenido para presentar en forma de mapa, ¿no? Que, bueno, hoy ya concluimos el curso corto, ¿cierto? Y espero de verdad que pues todas estas pautas, estos consejos les vayan a servir, así como pues puedan haber fortalecido su habilidad o empezado a interactuar con QGIS, que pues al igual que ArcGIS, este es un software que nos sirve para hacer todo este tipo de análisis y manejo de información espacial, pero es de uso libre. Entonces, pues eso nos da la ventaja en un principio de no tener que constatar que estamos pagando una licencia, ¿cierto? Para hacerlo todo bajo la legalidad del asunto. O eh, de pronto también podemos aprovechar muchas funciones que aún no se han incorporado en los softwares privativos que están desarrollando gente independiente en todo el mundo. Sí, podemos vincular R, podemos vincular Python. eh, entonces se nos da una ventaja en ese sentido, que tenemos como extensiones o bracitos de QGIS, que de pronto en esta ocasión no vamos a utilizarlos todos, por ejemplo, vinculamos Snap, que nos permitió realizar la clasificación utilizando el algoritmo de Random Forest, eh, y cositas así, pero pues ya quedan para explorar, para que ustedes puedan revisar eso. Y no, si quieren, pues proseguimos con lo que quería mostrarles hoy, que hace parte o corresponde a los tutoriales que les acabé de enviar a través del correo electrónico, ¿cierto? Entonces, pues si no tienen dudas, voy a presentar mi pantalla por acá. Un momento. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿correcto? Hola Sergio, sí señor. Estamos viendo la pantalla. Listo, muchas gracias. Bueno, la primera instrucción que me gustaría darles es una que de hecho quedé pendiente de mostrarles eh, desde el momento en el que empezamos con toda esta temática de poder clasificar los tipos de uso de suelo de acuerdo a su espectro, a su firma espectral, ¿sí? Y fue, y fue la de poder incorporar polígonos de entrenamiento o puntos de entrenamiento que no provenieran de esta fotointerpretación que nosotros hemos venido realizando, ¿no? Yo les he mostrado cómo podemos generar estos ROIs o regiones de interés, así de una forma, pues, que la hacemos a través de identificar ciertos tonos o colores en los distintos tipos de cobertura que vamos a incluir en nuestra clasificación. En este caso, que es nuestro ejemplo que hemos venido utilizando, pues la vegetación más oscura es vegetación más densa, puede ser, pues realmente es bosque, selva húmeda tropical, ahí en el meta. Y la vegetación acá que se ve ya más rojita, pero opaca, entonces son potreros, no tienen tanta, ¿cierto? Todo esto ya lo vimos, sin embargo, cuando nosotros vamos a realizar una clasificación supervisada en lo posible, lo más adecuado es que tengamos datos en campo, ¿no? Como mediciones de coordenadas en campo que nos indiquen a cada ubicación a qué tipo de cobertura pertenece. Entonces, ustedes recordarán que cada uno de estos polígonos, vectores, en QGIS y en general tienen asociado un set de datos a ellos, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos constatar acá a través de la opción de ver tabla de atributos. En este caso, pues solo un polígono que tiene asociado a él varias información, como el nombre del Parque Nacional Natural que representa, el área, la categoría y demás, ¿cierto? Y se puede alojar, si hay camping,
Recordemos que ahorita los parques nacionales naturales pues están siendo utilizados para el ecoturismo y todo esto, pues es información interesante o de interés para algunas personas que de pronto quieren asistir o poder ingresar a estos parques nacionales naturales y, y pues bueno, que está incluida a través de estos objetos de tipo shapefile, ¿no? Entonces de esa misma forma, yo voy a abrir por acá, eso sí, uno de los vectores que les compartí. Ustedes pueden ir haciendo el mismo ejercicio en sus computadores. Vamos a abrirlo normal, pues yo lo voy a arrastrar y aquí vemos algunos de los polígonos que yo generé, ¿sí? Si le damos clic derecho a abrir tabla de atributos, pues vamos a ver que tiene 6 columnas, pues una de ellas no tiene ningún tipo de contenido, pero tenemos otras 5 que nos muestran, por ejemplo, el ID, que es como el identificador de la macro clase, o el CID, que es, sí, también el identificador de la clase, así como los nombres. En este caso, las macroclases y las clases se llaman de igual forma. Y al final, por alguno de estos dos tipos de categorías, vamos a hacer nuestra clasificación. En nuestro caso es igual, pero nosotros podríamos tener subclases acá dentro de las macroclases. Bueno, en realidad se llaman clases, para que lo tengan presente. Y pues nada, es con esto que ahora yo quiero que un tipo de set de datos así, o uno que por ejemplo tenga puntos, cierto, como tal de coordenadas, es el que vamos a poder incluir. Ustedes pueden también delimitar cada una de esas áreas de entrenamiento yéndose por el borde de esa área en campo y generando un polígono, ¿sí? Que indique el límite de sus clases o tipos de uso de suelo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues es relativamente fácil, es también utilizando el SCP-Doc del plugin SCP, ¿sí? Y para hacerlo realmente yo sé que a veces hay como entra en conflicto, pero si tuviéramos un archivo shapefile como el que les acabé de mostrar, acá pues yo lo voy a remover porque no es esta forma en la cual se ingresa para incluirlo como un archivo de entrenamiento. Lo que vamos a hacer ahora es lograr decirle a QGIS que estos vectores, es decir, estos polígonos o estos puntos, son mis clases de entrenamiento y tienen asociados ciertas coordenadas en donde está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear acá un nuevo set de entrenamiento, un nuevo entrenamiento de entrada. Y vamos a guardarlo con un nombre. Por ejemplo, yo lo voy a poner acá afuera y le voy a poner entrenamiento, prueba, o entrenamiento test. Sí, ese es el nombre. Ese es hasta ahora un archivo temporal, el que voy a crear, al cual luego le voy a asignar las categorías que yo tengo en mi polígono, en mi vector, ¿sí? Entonces, no se preocupen, pero ese es como el primer paso que tenemos que hacer, y si esto no tiene una dirección acá en donde vaya a incluir toda esa información, va a generar errores. Entonces, para que lo tengan en cuenta, primero vamos a crear y luego de que ya esté creado como con su nombre y su extensión que es .scp, vamos a ver acá la opción de importar firmas espectrales. Bueno, ahí Irán no me aparece, quizás ya estaba abierto por acá el Semi Automatic Classification Plugin. Tienen que estar pendientes de eso, a veces no carga o no abre inmediatamente, de pronto es porque está abierto en un segundo plano o porque lo tenemos por ahí. Entonces simplemente para que nos aparezca esto que me va a aparecer aquí a mí, así, eh, tenemos que podemos ir acá también como SCP y mostrar plugin para que nos aparezca esa opción que habíamos seleccionado, que era la de importar un vector. Entonces ahora vamos a buscar en dónde está mi vector. Yo, como les dije, vamos a utilizar el shapefile que les mostré ahorita, que de hecho está en el material de la sesión 5 que yo les compartí, que es clases de entrenamiento, ¿sí? Entonces ustedes tienen ahí en el material que yo les compartí cuatro vectores en realidad. Uno que es de clases de entrenamiento, que es el que vamos a utilizar en este caso para la clasificación supervisada.
y otros tres que vamos a utilizar para hacer el mapita el día de hoy. Un mapita, sí, muy sencillo. Entonces vamos a abrir clases de entrenamiento y acá vemos que están unos campos para indicar cuál es el campo de la macroclase, cuál es el campo del nombre de la macroclase y así consecutivamente el campo para el identificador de la clase y el nombre de la clase. En este caso se llaman igual porque yo creé de hecho este vector utilizando el plugin SCP, pero en otra ocasión simplemente ustedes deben tener una columna que sea el indicador para su tipo de cobertura y otra columna en la que aun cuando se repitan los nombres de los tipos de cobertura, pues ahí van a estar establecidos a cuál corresponde cada ID, ¿no? Pueden ser que solamente llenen estos dos que corresponden a la macroclase o que solamente llenen estos dos que corresponden a la clase. Lo importante es que cuando vayamos a aplicar la clasificación, seleccionemos el tipo de categoría que vamos a utilizar, que hayamos introducido o incorporado en el software. Entonces, acá yo le voy a, sí, simplemente le definí acá cuál es el tipo, la columna que corresponde a cada campo que él asume, y le vamos a dar acá en importar vector. Entonces, este procedimiento se va a demorar un poquito y va a depender también de el número de vectores que ustedes estén ingresando o importando, pues también depende de la velocidad de su procesador, pero básicamente se demora porque él está calculando las firmas espectrales, está incluyendo las áreas y está calculando las firmas espectrales con, teniendo en cuenta este raster stack que estamos visualizando aquí. Sí, que es el raster stack que tiene las 12 bandas de Sentinel. Otra cosa, pues muy importante que se me pasó especificarles antes de hacer este proceso que hice, pero que está igual explícito en el tutorial, ya les voy a mostrar, es, es que antes de todo eso tenemos que definir cuáles son las bandas que vamos a clasificar, ¿no? Cuáles son las bandas con las que queremos. Eso lo hacemos también ahí en el Semi-Automatic Classification plugin. Vamos a juego de bandas y seleccionamos qué es ese, seleccionamos de dónde proviene la información, si es de Landsat, si es de Sentinel, en este caso pues es de Sentinel, como ya sabemos, y, y pues solamente tenemos que asignar y constatar que acá en band set 1 aparezcan nuestras bandas asociadas al raster. Para que no haya un problema cuando él esté calculando las firmas espectrales en ese proceso. Sí, porque si no nos puede generar un error que quizá inmediatamente no logremos entender, pero es básicamente muchas veces se genera porque no hemos definido el juego de bandas con el que vamos a trabajar. ¿Listo? No sé si tengan dudas hasta acá mientras que esperamos que cargue este vector. Me pueden contar también si lo están haciendo y si de pronto ya les corrió, ya lo pudieron incluir. ¿Sí? Hola, Sergio. No, he tenido problemas de conexión, entonces no lo he podido hacer. Qué pena. Estoy un poquito atrás. Tranquila, cualquier cosa me puedes, bueno, cualquier cosa me puedes comentar ahorita más adelante si tienes algún problema, ¿sí? Listo, gracias, Sergio. Bueno, en mi caso está bastante demoradito,
pese a que no son muchos polígonos, ¿no? Pero bueno, estos polígonos contienen 6 tipos de coberturas, o 6 tipos de cobertura, que es con los que yo clasifiqué esta área y con los que vamos de hecho a trabajar, teniendo en cuenta los rasters discretos con números enteros que les compartí hoy a través del correo electrónico. No sé si alguno tuvo un inconveniente también para descargar esa información o ya la pudieron descargar correctamente y la pudieron descomprimir. Incluso me interesa saber si la pudieron abrir ya en QGIS, ¿sí? No sé si han podido, ya terminó de descargar o no sé cuánto se demoró realmente la descarga. Habían varios documentos ahí. Lo de material de la sesión 5 todo, a mí me descargó rápido, pero no lo he podido subir No lo todavía. puedo O sea, abrir. no, no, Es- señor, voy a intentarlo. no hay lío. Ahorita igual lo vamos a hacer paso a paso para que veamos para que me cuenten qué es lo que les abre, qué son esos vectores. eh, y pues las imágenes ya son imágenes con las que hemos trabajado antes, pero un par de ellas pues son dos clasificaciones teniendo en cuenta utilizando el algoritmo de Random Forest, que fue el que vimos al finalizar la clase anterior, ¿no? El que no clasificó completo, ¿sí? El fin se lo pudo hacer, Sergio. Sí, señora. ¿Y Sí, qué era señora. el problema? Les estaba comentando justamente al inicio de la clase que pues finalmente lo pude hacer y de hecho en el tutorial que les compartí, ahí les digo como, si no les salió, no, perdón, en el correo que les envié, les escribí como una nota aclaratoria que si no les había salido finalmente el Random Forest, era, yo creo, un problema del archivo de entrenamiento que se generó mal o hubo como un conflicto. Entonces la idea es volver a hacerlo, es rehacer el archivo de entrenamiento. Pues en este caso, el que yo les compartí que ahora estoy cargando acá, ya está correcto, a mí me funcionó muy bien con ese. Pero en las ocasiones en que a ustedes les llega a ocurrir eso, es quizá porque cuando lo están creando, si no lo incluyen directamente como un shapefile, que es como yo lo estoy haciendo ahorita, sino que lo crean así manualmente, con la función esta del SCP plugin, esta, les puede generar algún error. No sé por qué, realmente todavía desconozco eso, pero fue cuestión realmente, para mí fue cuestión de cerrar el software, olvidarme de ese entrenamiento, de ese vector de entrenamiento que ya había hecho y empezarlo a hacer otra vez, guardarlo muy juiciosamente, tanto en formato shapefile como acá donde dice exportar firmas, los guardé en los dos formatos, en SCP y en shapefile, ¿sí? Y después ya con ese corrí la clasificación supervisada con Random Forest y todo salió pues ya mucho mejor, realmente se ve muy bien, ahorita vamos a verlo, es uno de los resultados que tienen también que les compartí en el material de la sesión 5. Pero sí, ya reconoce las 6 categorías, ¿sabes? Ah, ok. Listo. Mejor dicho, no era como un problema de la imagen o algo así, o como de la implementación del algoritmo, sino más bien como el set de datos de entrenamiento. Entonces a veces puede que ocurra eso. Eso nos sirve igual como para explorar también toda la diversidad de firmas espectrales que realmente existen. Bueno, acá creo que ya corrió, bueno, ya incluyó, sí, como podemos ver acá, ya vemos estas 6 categorías: bosque, agua,
potrero, quema, nubes y sombra. Todo lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ujú. Entonces, de hecho, si lo seleccionamos acá, aunque tienen colores diferentes y no va a aparecer todo con colores diferentes, podemos ver que estas tres que están más altas, acá esas firmas corresponden a nubes y después la que sigue en cierto patrón de una forma muy similar, pues van a corresponder a los tipos de cobertura que indica la columna de nombre, ¿no? Que es la que vamos a utilizar ahora. Entonces, va a correr el Random Forest así rapidito, con 10 árboles. Se hace, entonces recuerden acá en Band Processing, Random Forest. Acá yo lo había corrido a 100, pero con 100 árboles se demora bastante. Entonces simplemente es poner acá como vamos a utilizar la macro clase. 5000 pues es el número de píxeles que se van a utilizar para la clasificación, pero yo utilicé esto pues la última vez que generé esta clasificación con Random Forest, y solamente que sí utilicé 100 árboles, pero creo que con 10 árboles vamos a tener por lo menos un resultado en un tiempo de forma rápida, pues. Entonces, acá lo voy a llamar Random Forest Results. En realidad es también una clasificación, un resultado que ustedes ya tienen o que pudieron haber descargado a través del material que les compartí hoy, esta mañana. Y pues esto lo hago con la intención de que efectivamente pongan a prueba que, pues que el algoritmo está sirviendo. Yo lo único que hice fue cambiar el set de datos de entrenamiento y se los estoy compartiendo e indicándoles también cómo, dado caso que tengan ustedes otro vector de entrenamiento para su zona de estudio, puedan incorporarlo para que el Semi-Automatic Classification plugin lo pueda entender y utilizar como el vector de entrenamiento de su clasificación supervisada. ¿Listo? Esa era una de las cosas. Igual también está el tutorial que les compartí. Es uno de los tutoriales que les acabo de compartir ahorita antes de la clase, para que lo sigan o para que lo consulten cuando no, si no recuerdan bien cómo es el proceso. Porque a veces se enreda uno ahí con tantas opciones que tiene, pese a que es bastante intuitivo, ¿no? Entonces acá vemos si ya de la clase 0 a la clase 5, cómo se clasificaron, los valores de precisión para cada una de ellas, los falsos negativos, es decir, el número de veces que debía ser esa categoría, pero la clasificó como otra. Acá pues no están los nombres de las clases explícitamente, pero pues si uno ya los conoce, ya los va a tener mucho más claros. Eh, Vemos acá también el ranking de las bandas que más se utilizaron para hacer esa clasificación. Recordemos que Random Forest eh, puede lograr identificar qué bandas se utilizaron más para definir una categoría o para diferenciar una categoría de otra. Entonces está la 11, la 10, la 7, etcétera, etcétera. Eso lo podemos consultar y entender un poco más de la clasificación. Acá, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, el porcentaje de predicciones correctas utilizando el set de datos de entrenamiento. Entonces, después de que él aplica su predicción, el algoritmo se adapta, entiende más o menos, se adapta a los datos, a los patrones de los datos, luego predice teniendo en cuenta estos, como estos árboles, estos bosques de árboles de decisión que les mostraba en la sesión anterior, los consensos de esos árboles realmente, y nos dice dentro del área que nosotros utilizamos como entrenamiento, qué porcentaje de predicción hizo de forma correcta. Entonces vemos que está cerca del 94%. También vemos acá el Root Mean Square Error, que debe estar en número de píxeles correctamente identificados. Entonces, pues básicamente es menos de un píxel
O sea, el porcentaje de precisión es bastante alto o mucho más alto. Vamos a ver entonces la clasificación. Entonces acá tenemos la clasificación. Recordemos que la vez pasada Viviana nos decía, bueno, además de la clasificación me generó una que se llama conf al final, ¿sí? Que es como, eh, como de cierta forma este algoritmo lo que busca es crear la clasificación, pero además, acá podemos ver que se distingue muy bien el agua del río, es identificar con qué precisión pudo identificar cada una de las clases. Entonces acá lo que vemos es eh, un raster con un porcentaje o un nivel de confianza para cada píxel. Eso quiere decir que si el píxel tiene un nivel de confianza cercano al 1, eh, mejor dicho, el algoritmo está 100% seguro que eso la clasificó bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos acá a propiedades y vamos a colorear esta, ¿qué? Este raster continuo, a mí me gustaría, por ejemplo, que todo lo que esté por debajo del 50% tome un color muy claro o vuelva blanco, así como esta primera categoría. Lo aplicamos. Ahí bueno, encontramos que hay como un poco de ruido, de pronto también puede ser porque solo utilizamos 10 arbolitos, pero identificamos también que esos píxeles que ahora están blancos son los píxeles que tienen como un porcentaje o una precisión menor del 50%, ¿sí? Como que no podemos, el algoritmo no puede estar tan seguro de decir, bueno, esto sí, efectivamente era eso o no. Y lo que nos damos cuenta es que, bueno, los que tienen colores muy intensos, el algoritmo está cercano a uno. La confianza de ese píxel de que efectivamente se clasificó como lo que uno propuso correspondería a esa firma espectral. Entonces vemos, por ejemplo, acá estas áreas esos son como potreros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, acá cerca a este parche de esta nube, quitamos esto, acá vemos unas nubes, ¿no? No se sabe muy bien qué hay debajo rodeándolas, es decir, en estas partes él sabe que efectivamente sí son nubes, probablemente las clasificó como nubes. Acá vemos, sí, las nubecitas. Eh, pero alrededor es como muy incierto, al igual que lo que pasa acá al borde de la cuenca. ¿Dónde está? Sí, por acá, entre el río, al borde del río, debajo de estas nubes que vemos por acá, como que no es muy confiable. O sea, ese paso entre el cauce del río y la tierra como que no es tampoco tan confiable, tiene valores muy bajos de confidencia, pero todo lo demás parece que pues, se comporta bien pese a como una señal de ruido ahí a través de lo que pues, se identificó finalmente como bosque en algunas ocasiones o en su mayoría. Voy a cambiar los colores rápidamente de esta clasificación. Mm, bueno, es que lo podemos dejar así, de pronto un verde más intenso. Voy a poner el agua así azulito. Potrero un poco más claro, pero verde también. No, bueno, pongámosle un poquito más de verde. La quema vamos a dejarla como un naranja. Y las nubes vamos a dejarle un celeste clarito. Listo, aplicamos. Acá ya vamos a poder tener también como una visión más clara de lo que
de lo que es la clasificación supervisada que obtuvimos con Random Forest, ¿no? Y como puedes ver, Viviana, ya tenemos las 6 categorías representadas. Voy a abrir la de Maximum Likelihood que habíamos hecho en la ocasión anterior. Creo que es esta, si no estoy mal. También había sido buena, ¿no? Miren, por ejemplo. De hecho, voy a emparejar que aparezcan con el mismo tono de colores. Eso lo pueden hacer fácilmente acá con clic derecho. Estilo. Copiar estilo. Voy a copiar el estilo que utilicé para la de Random Forest. Acá para sin embargo, creo que no tienen la misma secuencia. A ver si primero antes de copiar el estilo. Porque lo que vamos a hacer es luego pegar el estilo que acabamos de copiar. No sé si se entendió eso, pero acá tendríamos que mover el bosque al 1, luego el agua tendría el 2, el potrero el 3, la quema el 4, el 9 es el 5 y la sombra el 6. ¿Sí? Entonces acá podemos también cambiarles esta anotación, aunque no es necesario porque esto es solamente la etiqueta, ¿no? Pero pues mejor para que no nos confundamos. Acá simplemente les estoy dando el mismo orden que tienen los valores a una y otra clasificación. Los mismos valores. Lo aplico. Ahí cambió la representación, pero ahora lo que vamos a hacer es, como les digo, voy a copiar otra vez el estilo de la Random Forest Classification, copiar estilo, y acá voy clic derecho, estilo, pegar estilo, y parece que no salió como lo esperaba, de pronto por el contenido. Bueno, sí, creo que no podemos compararlo también así, quizá me va a tocar a mano, pero voy a hacerlo para que notemos de pronto algunas diferencias sutiles entre lo que fue la clasificación con Random Forest y con Maximum Likelihood. De pronto son diferentes, son muy similares en su precisión o su exactitud, pero la cosa es que acá ya me toca abrirlo nuevamente. Es que recuerden que esa Maximum Likelihood Classification que yo hice, pues quedó entrenada con el vector anterior que fue el que nos sirvió para hacer o correr Random Forest, ¿recuerdan? Vamos a ver, potrero, este color, quema, este color, agua. Esa es una forma también fácil de copiar todos pues, los colores que vamos a utilizar en la representación de la clasificación. Bosque. Pero normalmente si utilizamos el mismo vector de entrenamiento para las dos clasificaciones, podemos hacer lo que les estaba intentando mostrar ahorita. Es una lástima que no haya sido así, pero bueno. Entonces acá ya tenemos estas dos. Podemos de hecho para ver las diferencias entre las dos utilizar este plugin, este complemento de Map Swipe Tool. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vemos a la derecha, perdón, ahora ya no puedo. A la derecha tenemos la clasificación supervisada utilizando Random Forest y a la izquierda tenemos la de Maximum Likelihood. Sí, entonces, ¿qué pueden ver así como en general de diferencia entre estas dos clasificaciones? Cuéntenme. Cuando yo estoy haciendo esto, Me parece que los meandros de río se ven como mejor, se clasifican mejor en la Rainforest. No sé.
La de Random Forest, ¿crees que se ve Es que mejor? Random Los Forest. meandros son como eso que queda acá, como estas islitas y como lo que está acumulando con... Más hacia la izquierda. O sea, si quieres, mueve el cursor a la izquierda y ahí, aquí, ahí. Ahí se Sí, ve correcto. Ajá. mejor. Ya, como estos que quedan acá aislados después de que, sí, Ujú. entiendo, sí, alguna otra diferencia que logran notar, por ejemplo, Las eh, nubes también. ¿qué pasa con las nubes? ¿Qué crees? Ah, bueno, escrita no lo tengo cargado aquí en mi computador, pero creo que se define mejor con el último método Con de Random Forest. clasificación. Mira, por ejemplo, estas nubes de acá, recordemos que a la derecha, todo lo que va a aparecer por la derecha es la clasificación con Random Forest y a la izquierda la que obtuvimos con Maximum Likelihood. Sí, lo que dice Viviana es muy cierto. Los meandros, sobre todo en esta parte acá de la izquierda, se logran definir mejor cuando utilizamos Random Forest. Inclusive hay algo que yo noté, y si se fijan ahí a las orillas de este río, como los sedimentos, en este momento los está clasificando como nubes o si no como quemas. Sí, bueno, acá por ejemplo no se define muy bien esta isla, pero es algo muy interesante. Sería Sí, a ese raster se le puede poner transparencia y que abajo se note que esté la capa de las bandas, de la combinación de bandas, sí, claro que sí. como Entonces ya, para ver un poquito cómo se ve. claro, ¿cuál quieres ver? Porque antes ahora tenemos que seleccionar uno de los dos. De pronto, pues cada uno a la vez, ¿no? Voy a quitar este que es el de la confidencia. Voy a quitar este vector de entrenamiento. Voy a poner por ahora el de Random Forest. Vamos a poner de algo de transparencia. De pronto bastante. Ahí un 50, 60. Vamos a ver si con 50. No, pero se ve raro. Sí, no, no, no. Creo que No, no se ve. pero podemos, ¿sabes qué? De pronto ponerle un poco más. Si es que yo creo que es como cuestión de 80. Y ya vamos a ver, de pronto nos toca también analizar es en detalle, qué pena, en detalle qué pasa, por ejemplo, acá con estas zonas que clasifica como quemadas al borde del río. Bueno, ¿sabes de pronto cuál se puede ver con la de Google Hybrid? De pronto sí se note que lo que estamos mirando. Sí, ya la Más con ponemos. la combinada. Sí, vamos a poner esta. A ver. Solo que pues recuerden que hay, por ejemplo, ese meandro no se alcanzó a caracterizar muy bien, pero si notamos acá hay como sedimentos, como si ciertas playas que va formando el río por el desplazamiento ahí de los sedimentos, que en la clasificación de Maximum Likelihood, no, yo estaba equivocado, ese sí. Maximum Likelihood es como la que confunde, bueno, esas partes, es que acá estamos comparando contra Google, pero esas partecitas que son como transición entre agua y suelo, tierra o ya sea potrero o cualquier otro tipo de cobertura, máximo likelihood las confunde mucho más, pero entonces al parecer sí como que son ellos, es con esta la que se entiende mejor los meandros y ahorita les estaba mostrando algo totalmente diferente, entonces quizá también sea porque la clasificación la hice así de rapidez ahorita. Vamos a ver nuevamente. Entonces ahora para que tengamos en cuenta, la de la izquierda es Random Forest, la de la derecha Maximum Likelihood, de pronto las nubes y los meandros Maximum Likelihood, pero puede ser también que nuestra clasificación ahorita no sea tan robusta con Random Forest. Yo pues ahora los invito realmente a que esto era como una muestra de que podemos incorporar y utilizarlo para la clasificación. De hecho, esa clasificación que yo les compartí de Random Forest eh, a través del correo fue generada también con
con ese vector de entrenamiento que acabamos de abrir ahorita, solo que cuando establecí el número de árboles que se generan por cada bosque aleatorio es de 100, ¿no? 10 veces más que la que acabamos de utilizar. De pronto esté mucho mejor definida. Vamos a ver eso. Entonces yo tengo por acá un proyecto. Sí, aunque tengo varias capitas. Entonces, una de ellas, una de las primeras capas bueno, esta no está incluida, de hecho, ahí en sus capas. Lo que vamos a hacer en un principio, ya como disponiéndonos a realizar el mapa que vamos a hacer hoy, es abrir esta capa de Esri Shade Relief, y eso lo hacemos a través de web, acá el menú web, Quick Map Services y Esri. En la opción de Esri vamos a seleccionar Esri Shade Relief, que es como un mapa global del relieve del terreno, ¿cierto? Entonces acá vemos como el relieve, si nos acercamos pues todavía se va a mantener la resolución. Muy chévere, muy sencillo para diseñar como nuestros mapas y que se exporte de una forma fácil, que se pueda visualizar y demás, sin necesidad de descargar previamente un archivo de un modelo digital de elevación y como transformarlo en, en el modo de visualización de Hillshade, ¿no? Entonces me confirman si ya todos pudieron abrir esta capa de Esri. Si no, pues acá les dejo la secuencia que tienen que seguir para que lo puedan hacer. ¿Listo, chicos? Ya precisa la idea correr estaba importando la clasificación, porque lo que le digo que estoy un poquito atrasadita, pero Listo, bueno, listo. me toca esperar que el computador se desocupe para Sí, poder. sí, sí, sí. Ok, bueno, ¿alguien más ha podido ya abrir esto? ¿Ya lo tiene abierto? La idea es que se va a hacer nuestro layout de nuestro mapa, entonces es importante que lo tengamos ahí todos para que nos salga de la misma forma, ¿no? Y de por sí es importante que cuando ustedes vayan a hacer su mapa, primero identifiquen qué capas van a utilizar, qué polígonos van a estar dentro del mapa, cuáles raster quieren mostrar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, yo abrí este, es Tree Shade Relief. Acá ya lo abrí dos veces, voy a cerrar una. Y voy a empezar a incluir las bandas, los elementos, los archivos que yo les compartí en la sesión 5, en el material de la sesión 5, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá varios vectores. Uno de ellos es el límite administrativo internacional. Si lo traigo acá, vamos a ver qué son los límites administrativos a una muy buena resolución. Eso está disponible en la página del Banco Mundial. Unos límites muy detallados a 10 metros de resolución. Si podemos ver acá, pues realmente es un producto bastante bueno para ser de escala global. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta ahí cuando lo necesitemos, ¿no? Yo se los compartí porque igual la descarga sí se demora un poquito, como unos 15-20 minutos. Y como podemos ver y recordarán la tabla de atributos, ¿no? Entonces están todos los nombres de todos los países, los códigos de 2 y 3 letras, según cada ISO, cada norma o cada, sí, el continente, el nombre en cada idioma, por cierto. Es muy interesante por si ustedes quieren poner etiquetas, entonces
Para poner etiquetas, recuerde, vamos a propiedades, etiquetas, y acá vamos a single labels, y vamos a escoger simplemente un nombre por ejemplo en español, para mostrar los nombres en español, o esos serán los nombres en alemán, estos no sé qué idioma será, pero bueno, ahí los tienen por si necesitan poner etiquetas. También recuerden que los pueden hacer con la información asociada a los vectores que podemos encontrar en la tabla de atributos. Entonces, bueno, acá yo realmente ya modifiqué la apariencia de ese polígono. Le puse a los bordes como un gris, ¿sí? Y solamente dejé pues el límite. Cosa que ustedes pues ya me imagino también. Lo chévere de QGIS es que es muy intuitivo en ese sentido, entonces modificar algunas de las características de los límites o el relleno de los vectores es muy fácil. Entonces, bueno, yo solamente voy a dejar una copia de este polígono, ¿cierto? El que voy a utilizar para que se evidencie los límites internacionales en mi mapa, en el mapa que voy a construir más adelante. Ya les voy a mostrar. Esto lo voy a utilizar como un zoom out del área de estudio. Y además de eso, pues yo quiero, y la idea del mapa de hoy es, como he venido trabajando con este ejemplo del Parque Tinigua, eh, hacer un mapita con el resultado que obtuvimos del Random Forest Classification que acabamos de realizar nuevamente. Pero para eso también les compartí el polígono de todos los parques nacionales naturales que hay en Colombia, ¿sí? Acá los podemos ver delimitados en rojo. Y pues el Parque Tinigua, que es como nuestro objeto de estudio, ¿no? Le damos una a la capa y acá está nuestro objeto de estudio. Tenemos también en la carpeta de rasters, que les compartí a través del material 5, vamos a abrir lo que es 2017 y 2021, estas dos máscaras, que son las bandas, el raster multistack, multibanda, perdón, el raster stack o multibanda para cada fecha, el 2017 y el 2021, ¿sí? Y además de eso, pues yo les compartí la clasificación para esos 2 años, ¿sí? Tanto la del 2017 como la del 2021. Esa es la del 2017 y esa es mi clasificación supervisada para el 2021. Utilizando Random Forest, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que esa ya es la clasificación que utilicé cuando incorporé 100 árboles. Entonces en esta de pronto ya tenemos una mejor definición de los meandros acá que veíamos. Bueno, no del todo, ¿no? Creo que se pierde ahí. Habría que ver, y pues eso ya sí va en el criterio del investigador, definir si es más óptimo una u otra para cierto tipo de fin, ¿no? De lo que queremos alcanzar. En el caso, por ejemplo, de Diana, nos comentaba, se nota mucho o se ve mucho mejor los meandros con la clasificación de Maximum Likelihood. Entonces, no sé si, me imagino que ella utilizaría esa, ¿no? ¿Ustedes cuál opción tomarían? ¿No? O sea, acá vamos a ponerlo otra vez. Pero sí, parece que es cierto, ¿no? Que se ve mucho mejor, mucho más ancho también. Quizá depende del vector de entrenamiento, que ese no fue
como hecho con con el mismo vector de entrenamiento, de pronto por eso clasificó mucho mejor las nubes. Sí, este parece que no, pronto no tanto y está confundiendo algunas regiones de las nubes con potreros. ¿Sí? Esa es una cosa que podemos cambiar de dos formas. ¿Sí? Que se incluya realmente, eh, perdón, acá voy a poner esta imagen, que se incluya realmente la totalidad de la nube, inclusive cuando aún es muy difusa y es como una mezcla de firmas espectrales entre vegetación y nubes, ¿cierto? Eso es lo que pasa acá a los bordes de las nubes o de las sombras, que se mezclan esas firmas y entonces él no sabe realmente qué categorizarlo. Se puede hacer de dos formas. Una es mejorar cada vez más nuestro vector de entrenamiento, nuestro set de datos de entrenamiento. Y otra es también se puede modificar el raster directamente. Entonces, acá tenemos este que es la clasificación. Sabemos que la categoría de nubes, si vemos acá en propiedades, simbología, tiene un valor de 5. Entonces, con el mismo SCP plugin, con esta opción de editar raster, seleccionando acá el raster que queremos editar, que en este caso es Random Forest 2021. Vamos a, con esta, ¿cómo se llama? Herramienta de crear polígono. Vamos a hacer entonces que esta nube sea más grande, que tenga una forma de pronto más similar a la que tendría realmente. Entonces, digamos, yo selecciono esta área, cierro el polígono y acá hay unas opciones que nos permiten cambiar eh, esos valores, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquiera de esas ventanitas. Yo por acá voy a utilizar esta. Simplemente le voy a decir que todo lo que está dentro del polígono me lo cambia el número que está acá o acá o acá. ¿Sí? Si quiero que me lo cambie con este primer número, entonces voy a utilizar esta opción. Sí, entonces ahí ya modificamos el raster, ya la cuestión sería guardarlo, exportarlo nuevamente para que esa zona que nosotros identificamos y ahora modificamos como nube, ¿sí? Termine siendo nube y no tengamos una sobreestimación o subestimación de los distintos tipos de cobertura que teníamos, ¿no? Sergio, pero digamos en el caso práctico, pues la nube no es un tipo de cobertura, entonces realmente sería mejor es cambiarlo al tipo de vegetación que sí, a la cobertura que sí encuentro en los alrededores, ¿no? Correcto, correcto, sí. Digamos que de hecho existen procedimientos para el caso cuando se presentan nubes para enmascarar estas zonas y que no tengamos ese problema. Acá pues no quise llegar allá primero porque que ella se estaba viendo, pues yo he hecho el enmascaramiento de nubes, que es como un procedimiento automatizado que se puede implementar ya, pero pues no lo he hecho en QGIS. Y, y pues lo he hecho con R, que ellas aprendí a hacerlo revisando algunas cosas para el curso con Google Earth Engine. Se puede hacer y pues el problema es que va a quitar toda esta parte como áreas que tengan alta incertidumbre pero que probablemente sean nubes, él las va a eliminar. Pero lo que tú dices es cierto, claramente. Uno debería poder hacerlo, o en ese caso lo que podemos hacer es, inclusive vamos a hacerlo ahora que lo mencionas, entonces, por ejemplo, ahí sabemos que toda esta área eh, sería bosque, ¿no? Entonces, como tú dices, sí, correcto, podemos enmascarar para que todo esto sea bosque, que creo que es la categoría 1. A una nueva categoría que sea para revisar, no sé, revisar en campo. Sí, exacto, sí, si no logras saber también por qué está la nube en ese caso, entonces acá por ejemplo voy a cambiar la 1 y todo eso entonces ya me queda como bosque, como realmente es, ¿no? O esperaría que fuera según, si hacemos esa limpieza por ejemplo acá,
en toda esta nube que pues no sabemos a ciencia cierta si debajo de ella haya algo de deforestación, pero parece que la parte norte del parque, por ejemplo, es muy bien conservada, entonces yo voy a asumir que esa área también es solo bosque, podemos hacer esa transformación o esa modificación del raster de esta forma, ¿sí? Bueno, y ahora ya no tenemos ese efecto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. De hecho, en ocasiones vamos a necesitar hacer ese enmascaramiento, pero no es nada tampoco del otro mundo. Es un procesamiento que pues, debería hacerse para obtener resultados más exactos. Pero por ahora, pues vamos a trabajar con estas capas que yo les compartí, que son las que pues tengo aquí abiertas. Estas en total 3, 6, 8 elementos. Bueno, este no se los compartí, pero ya les mostré cómo se incluye en nuestro proyecto, ¿cierto? Son los que vamos a utilizar para realizar nuestro primer mapa acá en QGIS. Y pues va a ser muy sencillo. La idea es que primero tenemos que abrir